Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día y por cada día que nos ofreces. Gracias por el inicio de esta mañana, gracias por lo que hemos hecho antes de venir a este momento de ofrecimiento. Gracias por el descanso nocturno reparador. Gracias porque nos permites poner los pies en el suelo y desplazarnos, iniciar nuestra jornada, encomendarnos a tu providencia, a tu amor que nos tienes, y nos permites ya disponernos a buscar ayudar al hermano. Tenemos otras más acciones durante el día. Tú conoces nuestras 24 horas y nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Hoy te pedimos que podamos afrontar la realidad, que no le tengamos miedo al momento de oscuridad, sino que sepamos que nos anuncia siempre el amanecer, la aurora, que no le tengamos miedo al momento de frío, saber que son estaciones, son etapas, saber que hay salud, pero también puede haber disminución física, y estar contigo, agradecerte cuando tenemos plenitud, vigor, como cuando de pronto el cansancio se hace presente o la enfermedad. Que podamos comprender la virtud del tiempo y que en el tiempo podamos merecer la eternidad. Bien, hoy la reflexión que les comparto se llama afrontar la realidad. Y les pongo en la parte de abajo dos frases o refranes, máximas de sabiduría, que hablan acerca de, pues orientan en torno a lo que te comparto. Para muestra basta un botón, decimos en el coloquio diario, en el lenguaje coloquial, para manifestar, bueno, que no hace falta conocer todo, con la parte ya hay un avisoramiento del todo. Actitudes de educación de alguien nos manifiestan una vida de valores. Actitudes de alguien que suele tener puntualidad, por ejemplo, pues nos muestran a una persona que sabe respetar el tiempo de los demás o que sabe ser formal. Actitudes de alguien que inicia el día en el nombre de Dios muestran que a lo largo del día esa persona debería estar siempre en ese diálogo con Dios para ver qué es lo mejor. Y dentro del lenguaje coloquial te comparto una frase del argot eclesiástico. Por la antífona se conoce el salmo. Y así es el salmo responsorial de todos los días. Señor, qué grandioso es tu nombre. Y así cada una de las estrofas va manifestando esa grandiosidad de Dios. Hoy hablamos de afrontar la realidad. Y bueno, hoy el Señor nos regala 11 versículos, todavía dentro de este capítulo primero de San Marcos, donde se nos presenta toda una explosión de acontecimientos, una saturación, podríamos decir, divina, de manifestaciones de un Dios que está con nosotros. Vamos al texto sagrado, por favor, de el Evangelio de San Marcos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca.
Él le responde, vámonos a otra parte de las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enfatizo que el Evangelio nos presenta una distribución de tiempos. ¿Recuerdas tú que el día de ayer el Señor se encontraba en la sinagoga de Cafarnaúm y ahí expulsó al demonio de aquel hombre poseído? Hoy continúa la narración hablando del momento en que el Señor sale de la sinagoga y está en Cafarnaúm. Y bueno, va a la casa de Simón y Andrés. Reitero, Cafarnaúm era la ciudad en donde Simón y Andrés, Santiago y Juan, que son los primeros 4 discípulos a los que llamó para ser pescadores de hombres, pues era la ciudad de ellos, de las 4 grandes cabezas de la iglesia. O sea, imagínate estos 4 monstruos. Por eso el Señor dice, y tú, Cafarnaúm, ¿crees que vas a ser exaltada al cielo? No, serás precipitada hasta el abismo. O sea, aún el Señor manifiesta que cuando de pronto Dios tiene tantos detalles con alguien o con algún lugar, de pronto somos tan torpes como para sentirnos que somos más que los demás. Y bueno, estamos en Cafarnaúm, está cerca la casa de Simón y Andrés. Y bueno, pues la suegra de Simón está enferma, el Señor va, y aquí lo importante es pues la curación y sobre todo que junto con el levantarla de la cama, dice que ella se puso a servirles, o sea, se sienta a la mesa, o sea, comparte la vida. Pero luego pasa al anochecer, cuando le llevan los enfermos y endemoniados y toda la población, la multitud, las curaciones, expulsiones de demonios. Y bueno, no pasa un versículo y entonces nos habla de la madrugada, de un momento todavía de oscuridad, que va a un lugar solitario a orar. Y bueno, cuando va Pedro o Simón y le dice que todo el mundo le busca, pues ya muy temprano el Señor otra vez se dispone al recorrido incansable. Y concluye esta perícopa diciendo, así recorría toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a sus demonios. Bien, el día de hoy quisiera ser más descriptivo que explicativo, porque creo que el texto y lo que hoy nos permite nuestra reflexión nos permite ser más descriptivos y en ese lenguaje coloquial disfrutar un poquito más de la belleza del Evangelio y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Hoy te quería decir, bueno, que estoy listo para recibir un premio. Y es que considero que jamás de los jamases nadie había tenido una idea tan brillante como la que yo tengo. Una idea que me sería posible ser acreedor de un premio Nobel, de un Pulitzer, el Príncipe de Asturias, el Cervantes, un Oscar, un Globo de Oro, un Grammy, una medalla Altamirano, no sé, una Belisario Domínguez o de perdido en muy querido Monterrey, la Precia Don Diego de Montemayor, porque he tenido un gran descubrimiento. ¿Y cuál ha sido mi descubrimiento y cuál es mi aportación a la humanidad, a la patria, a la iglesia? Pues mi descubrimiento grande, enorme, que nadie se le había ocurrido, es que he descubierto que el día tiene 24 horas. Sí, 24 horas. Y tú dirías, bueno, quizá una de las cosas que tendríamos que referir es que precisamente Dios en su creación nos dio a nuestro cuerpo un reloj interno que se llama el ritmo circadiano, que es nuestro organismo que responde a un tiempo de 24 horas, aunque algunos hablan de un desfase de 6 minutos con esas 24 horas que hacen que los lunes cuando amanecemos tengamos ese desajuste de los 6 minutos acumulados de los 7 días y entonces andemos como con carencia de media hora de tiempo, desfasados. Pero bueno, o sea, es un día que tiene 24 horas. Hoy quisiera hablar del tiempo y un tiempo que para ti, para mí se visualiza como la antesala de la eternidad.
Saber que el tiempo es, al final de cuentas, algo transitorio, que es una antesala, que el tiempo no es morada permanente. Y es cierto que el tiempo se vive de muy diferente manera, hay diferentes formas de vivir el tiempo. Se dice que el árbitro indica el tiempo transcurrido, que un presidiario con dolor, con nostalgia, cumple un tiempo de condena, que los músicos virtuosos, al final de cuentas, lo que hacen en las más hermosas sinfonías es marcar el tiempo del movimiento y de la pulsación y de todo aquello que emite un sonido. Que los historiadores tienen la tarea de registrar el tiempo y hacer lo que es la historiología o la historiografía. También los holgazanes somos quienes matamos el tiempo y estamos olvidando que al matar el tiempo estamos hiriendo la eternidad. Los peritos en estadística se encargan de calcular el tiempo, pero aquí sobre todo, digamos, cualquiera que sea la forma en que tú visualizas el tiempo, saber que en realidad todos disponemos del mismo tiempo. Por eso el tiempo se puede convertir en alquimia. El día, tu día, este día tiene únicamente 24 horas. Esta semana que estamos viviendo tiene 168 horas. El mes tiene 720 horas con la variante de los días o los meses como este enero que tiene 31 días que serían 744 horas. El año tiene 8,760 horas y la vida, mi vida, tu vida, pues no sabemos exactamente cuántas horas tendremos. Y lo que pasa es que el problema es que los hombres, el ser humano, el hombre, la mujer, el sacerdote, el laico, el consagrado, el profesionista, el trabajador, eh, no aprovechamos el tiempo. Por eso don Alfonso Junco, célebre regiomontano, decía que el tiempo es un juez severo y es un juez insobornable. Nadie puede regresar las manecillas del reloj y nadie puede pegarle hojas al calendario. Por eso el tiempo es alquimia o es ladrón. Es decir, alquimia puede convertir la vida en oro, en joyas preciosas, hacernos afortunados. ¿Te acuerdas de aquella alquimia que era la búsqueda de, digamos, esa elixir para la vida, pero también que convierte cualquier metal en oro? O también puede ser ladrón porque me despoja de algo que tenía y que por desgracia no supe yo aprovechar. Hoy se nos invita a aprovechar el tiempo, porque todos tenemos un pasado con el que debemos romper, un presente que hay que vivir con fe y lucidez, y hay un futuro de gloria al cual tú y yo nos dirigimos y atravesamos el muro de la noche. Pero nuestra aspiración es a la vida eterna, ya que aquellos que nos confesamos cristianos, reitero, tenemos que entender que no es posible matar el tiempo sin que estemos hiriendo nuestra realidad, nuestra eternidad. Y hoy debemos ubicar lo que la mujer de Jerome Lejeune le dijo. ¿Te acuerdas de Jerome Lejeune, el que descubrió la causa de la enfermedad del síndrome Down, la trisomía del gen del par 21? Y cuando fue a la OMS y cuando dijo en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, que era una institución que en lugar de ser para la vida era para la muerte, al bajar, al descender del estrado después de haber dado ese discurso y de que nadie le aplaudió, se sentó junto a su esposa y le dice: acabo de perder el premio Nobel de Medicina. Y la esposa le dice: no te preocupes, hay un premio mayor, hay un premio más grande, hay un premio mejor. ¿Qué es mejor que un premio Nobel, que un Pulitzer, que un Príncipe de Asturias, que un Cervantes, que un Oscar, que un Globo de Oro, que una medalla Altamirano, una Belisario Domínguez, una Diego de Montemayor? El premio mayor es saber que la vida eterna le corresponde a los que han vivido el presente.
Por eso hoy el Señor nos regala en el Evangelio, en apenas 11 versículos, del capítulo 1 de Marcos, versículo 29 al versículo 39, nos regala la narrativa de un día en la vida del Señor. Y para todos aquellos que quisiéramos regresar al tiempo y contemplar al Señor en un día de esos 3 años de su vida pública, de sus 33 años que se dice que estuvo entre nosotros. Digo, se dice no porque no haya sido, sino no hay certeza exactamente sobre los 33, 34, 37 años. Él estuvo con nosotros, Él ha estado con nosotros, Él vive entre nosotros, pero ¿te gustaría conocer un día en la vida del Señor? El Señor presenta hoy un día como los hubo muchos, con responsabilidades y con oportunidades aprovechadas. Un día lleno del sentido mesiánico que acompaña la vida del Señor como ese movimiento natural de un palpiteo del corazón, pero acompañado de una entrega humana, de una entrega generosa, de una actitud dispuesta con la que quiso revestir la obra salvadora. Fíjate cómo se nos narra un día aprovechado en cada una de sus horas. Y así él curó a la suegra de Simón Pedro, y así alivió las dolencias del cuerpo y del espíritu de tanta gente. Y así hasta se dio tiempo para convivir en la mesa, en la casa del amigo, para que la suegra le sirviera. Dice que se levantó y le puso a servirles. Así atendió a las multitudes del pueblo que se apiñaban en torno suyo. Y se levantaba a temprana hora para orar. Y cuando apenas despuntaba la hora, se disponía a peregrinar a las aldeas y los pueblos. ¿Para qué? Para anunciar a todas partes la buena noticia de la salvación. Dice, porque para esto he venido. Sí, para eso ha venido el Señor. Y tú, para eso hemos venido, para una vida digna. Te puedes dar cuenta de que se trata de una vida en realidad muy parecida a la nuestra. Eso espero. Sí, una vida de trajines, una vida que de pronto parece que el tiempo no nos alcanza, pero si administramos bien el tiempo, podemos ser fructíferos. Él nos vino a recordar lo que debe ser nuestra vida y la dignidad que la vida encierra. El Evangelio muestra la vida cotidiana, o sea, lo que hacía todos los días. El Dios del cielo que se hizo hombre para que el hombre entonces pudiera un día acceder a la vida de los cielos. Y así nuestra vida, como la de Cristo, debiera iniciarse con un amanecer en cada uno de nuestros días, con el ánimo dispuesto a asumir la responsabilidad. O sea, no tenemos certeza de lo que nos depara la jornada. O sea, ¿qué estaré experimentando a las 2, 3 de la tarde? A lo mejor tengo algo programado, pero hay cosas que no se programan, pero siempre con plena confianza en la providencia de Dios. La vida de Cristo debe inspirarnos para vivir una dignidad totalmente nueva. Pero esta es la enfermedad actual. Aceptemos esta luz que se dispara desde el Evangelio que estamos meditando, que ilumina tantas áreas ensombrecidas en la vida actual de todos hombres, incluyéndome yo, incluyéndote tú, ahí donde estamos todos nosotros. Aceptemos que una de las peores enfermedades de nuestro tiempo, la tendencia a cobrar sin haber trabajado, a beber sin haber sudado, a intimidarnos, porque es grande el desafío por la desproporción de la responsabilidad, a escandalizarnos cobardemente ante el dolor que hoy vivimos en el mundo y el cansancio. Y fíjate cómo hoy en realidad actuamos sobreprotectoramente y esto provoca que vayamos atrofiando no una, sino muchas áreas de la vida, porque lo que no se ejercita se atrofia y lo que no cuesta no se valora. Hoy no nos debemos dejar engañar por esas mentiras en las cuales se encubre la realidad. Ayer hablábamos sobre educar con autoridad, ¿te acuerdas? Y decíamos que hay que ser valiente, como para que el niño no se duerma en la cama cuando ya está grandecito con los papás, como para que no le lleves el libro si el niño lo dejó a veces a propósito por ser irresponsable.
como para que no le hagas la tarea, como para que no lo saques o pagues la fianza cuando él tiene una responsabilidad con la sociedad. Lo dice, lo más grande o para lo que se necesita ser más valiente es para no creernos nuestras mentiras. Sí. Hoy, digamos, tenemos que ubicar que encubrimos la realidad y que vamos deformando también esta realidad. Tenemos que afrontar esta realidad y tenemos que desafiarla con un espíritu cristiano, con fe, un espíritu de fe que solamente nosotros, en la medida en que hayamos sido seres humanos, sabremos poseer como parte integrante, integradora de nuestra personalidad. Ni a ti ni a mí nos está permitido deformar la realidad. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, renunciar a lo que no hemos merecido, devolver aquello que no nos pertenece, afrontar el dolor y el sufrimiento como parte integrante de la lucha por superarnos personalmente, así como una lucha por el bien y la verdad de nuestros semejantes. Hablar de la rosa y de la espina. Cristo es aquel que afrontó los golpes, es quien no rechazó las incomprensiones, es quien afrontó la enfermedad de los demás con compasión, así como afrontó el dolor en general. Cristo cumplió con su misión redentora adelante, con el mismo sentido de responsabilidad con el que Dios pide y espera que cada uno de nosotros afronte la realidad de la vida, con la verdad en la mente, con la verdad en el corazón, sin engaños, sin fantasías, sin quimeras, sin representaciones, sin proteccionismos. Saber que vivir es aprender a disfrutar de la rosa y el no tenerle miedo a la espina que frecuentemente punza nuestra mano. Hoy el Señor nos invita a que vivamos, a vivir, a que aprendamos a vivir durante el día con sus 24 horas que la forman. En ese día habrá horas de alegría, sí, y horas de tristeza, horas de trabajo, horas de descanso, horas de compañía, también horas de soledad. No despreciemos las horas de luz ni rehusemos las horas de oscuridad. Propiciar las horas de encontrarnos con Dios y potenciar las horas del encuentro con el hermano. Hoy tenemos que aprender que este año que estamos todavía en cierres, todavía estamos iniciando, pues tenemos que ser capaces de vivir los días felices y los días de desdicha, los días de fiesta y los días de dolor, los días fastos y los días nefastos, los días de prosperidad y los días de adversidad, los días gratos, los días ingratos, los días de salud y los días de enfermedad. Poder aceptar las estaciones de la vida, disfrutar de la primavera sin tenerle miedo al invierno, aceptar la esperanza del otoño sin negar la ocasional desesperación que provoca a veces un lacerante verano. Dios nos invita a vivir cada mes que configura el calendario. Abril y mayo son bellos, pero decía amado Nervo, mas tú no dijiste que mayo fuese eterno. Aprendamos a sembrar la simiente en la fatiga con esa dulce esperanza del tiempo de la cosecha. Vivir las estaciones de la vida, pero también vivir las edades de la vida. Todos hemos disfrutado la inocencia de la niñez. Hemos crecido y fortalecido nuestra vida en la juventud. En la etapa adulta hemos desplegado muchas fortalezas. Nos hemos, digamos, proyectado. Un día recogemos los frutos con el paso de los años. Y tenemos que estar dispuestos a vivir los tiempos en que los árboles empiezan ya a declinar en sus frutos, pero que han aprendido a morir de pie. Recuerda que la mar océano tiene su flujo y su reflujo. Tiene ese momento en que la mar parece que se desaparece y de pronto la mar nos invade. Hoy el Evangelio nos presenta un día en la vida del Señor. Afrontemos el miedo al futuro y sobre todo el miedo al presente y el miedo de la vida, para así desafiar como Cristo la realidad de la vida.
Pero enfrentemos esa vida con la verdad tal como es y no como quisiéramos que fuera, con lo que venga, como venga este día. ¿Quieres conocer lo que fue un día en la vida del Señor Jesús? Relee el Evangelio del día de hoy. 11 versículos que nos hablan de un día en la vida de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.